Jenny no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era una esposa devota, una madre cariñosa y una mujer llena de vida. Ella y Bruce habían construido un hogar modesto pero feliz, donde la risa resonaba por las paredes y el amor era el fundamento. Claudia era su única hija y era adorada. Bruce trabajaba largas horas en una empresa de construcción, asegurándose de que su familia tuviera todo lo que necesitaban, mientras Jenny se quedaba en casa cuidando de su hija. La vida no era perfecta, pero era estable hasta el accidente. Bruce había estado trabajando en un edificio de gran altura cuando el andamio se desplomó. Cayó 12 pisos hasta su muerte. El impacto de eso destrozó el mundo de Jenny en un instante. Recibió la llamada telefónica mientras preparaba la cena, y desde ese momento, nada volvió a ser igual. El dolor la golpeó como un huracán, despiadado y todo abarcador. Al principio, intentó mantenerse fuerte por Claudia. Hizo lo necesario, planeó el funeral, aceptó las condolencias, fingió que podía soportar todo. Pero algo dentro de ella ya había comenzado a romperse. Las noches se volvieron insoportables. Ella se sentaba en la oscuridad, mirando la vieja silla de Bruce, esperando que él entrara por la puerta, aunque sabía que nunca lo haría. Dormir era imposible. Cuando cerraba los ojos, lo único que veía era su cuerpo destrozado en la acera, su rostro sin vida, su sangre acumulándose debajo de él. Y así, ella recurrió al alcohol. Comenzó con solo una copa antes de dormir, solo para ayudarla a dormir. Pero pronto, una copa se convirtió en 2, luego 3, luego una botella entera. Para cuando Claudia cumplió 16 años, Jenny bebía a diario. Claudia había estado más cercana a su padre que a su madre. Bruce era quien la ayudaba con las tareas, quien le contaba cuentos antes de dormir, quien se aseguraba de que supiera que era amada. Perderlo había sido lo peor que le había pasado. Pero, a diferencia de su madre, no dejó que el dolor la destruyera. En cambio, se convirtió en la responsable. Mientras Jenny bebía hasta perder el sentido, Claudia cocinaba la cena, limpiaba la casa, pagaba las cuentas con el dinero que Bruce había dejado atrás. Ponía excusas por su madre cuando los vecinos preguntaban por qué no la habían visto en días. Cuando los maestros llamaban para preguntar por qué Jenny no había asistido a las reuniones de padres y maestros, ella daba excusas por ella. Pero por mucho que Claudia intentara mantener las cosas en orden, no podía detener la espiral descendente. Su madre ya no solo estaba bebiendo. Una noche, Claudia llegó a casa de la escuela y encontró a Jenny desplomada en el sofá, una jeringa tirada junto a ella en el suelo. Al principio, pensó que su madre estaba muerta. Gritó, sacudiéndola, intentando despertarla. Finalmente, Jenny gimió y abrió los ojos. Sus pupilas eran diminutos puntitos. Claudia rompió a llorar. ¿Qué diablos estás haciendo? Jenny solo se rió. Relájate, Babu. Es solo algo para hacerme sentir bien. Claudia quería llamar a una ambulancia, pero Jenny la agarró de la muñeca, su agarre sorprendentemente fuerte. Si llamas a alguien, te van a alejar de mí, balbuceó. No quieres eso, ¿verdad? Claudia dudó. No quería ser puesta en cuidado adoptivo. Había escuchado historias de terror, así que se quedó callada, y Jenny siguió empeorando. Jenny dejó de ser madre por completo. Dejó de cocinar, de limpiar, de preguntar a Claudia sobre su día. Todo lo que le importaba era drogarse, emborracharse y acostarse con alguien. Claudia volvía a casa para encontrar hombres extraños en su hogar, hombres que la miraban un poco demasiado, que se burlaban de ella al pasar. Los odiaba. Odiaba la manera en que su madre desfilaba en ropa escasa, riendo como una adolescente, actuando como si estuviera en una fiesta perpetua. Odiaba la forma en que Jenny la ignoraba, como si fuera solo otro mueble en la casa. Una noche, Claudia estalló. Jenny acababa de entrar, tambaleándose a las 3 de la madrugada, apestando a alcohol, con el maquillaje corrido, su vestido apenas cubriendo su cuerpo. Claudia había estado despierta esperándola, con la ansiedad carcomiéndole el estómago. ¿Dónde diablos estabas?, exigió Claudia. Jenny puso los ojos en blanco. «¡Fuera!». «¿Con quién?». Jenny hizo un gesto con la mano.
¿Importa? Sí, importa. La voz de Claudia se quebró. Eres mi madre. Se supone que debes preocuparte por mí. Se supone que debes... Jenny gruñó. Oh, Dios mío. Claudia, cállate. No necesito un sermón de un maldito crío. Las manos de Claudia se cerraron en puños. Ya no soy una niña, mamá. Tuve que crecer en el momento en que papá murió porque tú decidiste dejar de ser una madre. Jenny se burló. Oh, por favor. No sabes lo que es perder al amor de tu vida. Perdí a mi papá. Jenny se volvió hacia ella, con los ojos inyectados en sangre entrecerrándose. ¿Y crees que eso es lo mismo? ¿Crees que perder a un padre es lo mismo que perder a tu maldito alma gemela? El aliento de Claudia se quedó atorado en su garganta. Jenny le señaló con un dedo tembloroso. No sabes lo que es el dolor. No sabes lo que es despertar cada día y sentir que no puedes respirar, porque la única persona que hacía que la vida valiera la pena se ha ido. Claudia tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿por qué sigo aquí, mamá? Si papá era lo único que te mantenía viva, ¿por qué me tuviste? Por un instante, algo parpadeó en los ojos de Jenny. Algo parecido a la culpa. Pero desapareció tan rápido como apareció. Sacudió la cabeza. Lo entenderás cuando seas mayor. Claudia se sintió mal. Espero nunca hacerlo. Max, Sebastián y Walter entraron en la vida de Jenny casi al mismo tiempo. Max era un hombre alto, delgado, con fríos ojos azules y una sonrisa que nunca llegaba a alcanzarlos. Era el líder, siempre llevando las cosas más allá, siempre poniendo a prueba los límites. Sebastián era más callado, el observador. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras resumaban crueldad. Walter era el imprudente, siempre borracho, siempre drogado, siempre listo para seguir a Max a donde fuera. Conocieron a Jenny en un club nocturno. Estaba borracha, arrastrando las palabras, bailando como si tuviera 20 años otra vez. Max le compró una bebida. Una cosa llevó a la otra. Y antes de que terminara la noche, los tres hombres la llevaron a casa. A Jenny no le importó que todos estuvieran involucrados con ella al mismo tiempo. Ella pensó que era emocionante, excitante, la máxima rebelión. Y ellos alimentaron sus peores impulsos. La animaron a consumir drogas más fuertes. Se rieron cuando descuidó a Claudia. Le susurraban cosas oscuras al oído, plantando semillas de fantasías retorcidas. Y ella lo permitía. Desde el momento en que los conoció, Claudia supo que eran peligrosos. Lo vio en la forma en que la miraban, en la manera en que Max sonrió con desdén cuando dijo, ¿así que eres la hija de Jenny? Eres incluso más bonita de lo que ella dijo. Jenny se rió como si fuera una broma, pero Claudia sabía que no lo era. Empezó a cerrar con llave la puerta de su habitación por la noche. Comenzó a llevar una navaja de bolsillo, por si acaso, porque en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cruzaran la línea. Comenzó como una conversación. Una de esas divagaciones nocturnas inducidas por drogas en las que Jenny y sus novios a menudo se entregaban. Los cuatro estaban en la sala de estar, esparcidos en el sofá y el suelo, el humo enroscándose en el aire mientras las botellas yacían vacías a sus pies. Los ojos de Jenny estaban vidriosos. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, riéndose de algo que Walter acababa de decir. Max, sentado junto a ella, dio una larga calada a su cigarrillo y exhaló lentamente antes de girarse hacia Sebastián, con una sonrisa. «¿Sabes?», dijo Max, su voz lenta y deliberada. «Ya hemos probado todo. Cada pequeña fantasía. Cada pequeño juego». Sebastián sonrió. «¿Sí? ¿Qué sigue entonces?». Max se inclinó hacia adelante, bajando la voz lo suficiente para que sonara conspirador. «¿Qué tal si hacemos algo diferente? ¿Y si Jenny comparte a Claudia con nosotros?». La habitación quedó en silencio. Walter parpadeó, su mente embriagada intentando ponerse al día. Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, intrigado pero esperando una reacción. Jenny, por un momento, pareció sobria. Frunció el ceño, mirando a Max. «¿Qué?». Max sonrió. «Oh, vamos. Has estado diciendo que ya es toda una adulta. Tiene 18 años. Una mujer». Sebastián se rió oscuramente. «También tiene el aspecto de su madre». Jenny dudó. Sus dedos se movían nerviosamente contra su bebida. «No lo sé, Max. Esa es mi hija».
Max rodeó sus hombros con un brazo, atrayéndola hacia sí. Solo es un pensamiento, cariño. Compartimos todo lo demás, ¿no? Además, no es como si hiciéramos algo que ella no disfrutara. Jenny tragó con dificultad, su mente nublada por las drogas y el alcohol. Una parte de ella, una parte distante y enterrada, se sintió horrorizada. Pero otra parte de ella, la que hacía mucho se había ahogado en la adicción, en el desenfreno imprudente, en la necesidad de complacer a los hombres que la mantenían entretenida. Vaciló. Walter se rió. Imagina la emoción, Jenny. Algo que nadie más tiene las agallas de hacer. Sebastián añadió. Siempre dices que te encanta desafiar los límites. Esta es la prueba definitiva, ¿no? Jenny se humedeció los labios, con incertidumbre en sus ojos. Max le besó el cuello. Piénsalo. Y ella lo hizo. Durante los siguientes días, Jenny no pudo sacar la idea de su cabeza. Al principio, trató de apartarla, diciéndose a sí misma que estaba mal. Claudia era su hija, la única persona en el mundo que todavía la llamaba mamá con algún tipo de significado. Pero luego Max le susurraba al oído. Sebastián le sonreía con complicidad. Walter la molestaba juguetonamente. Y poco a poco, la idea no parecía tan imposible. Tiene 18 años, se dijo. Eventualmente aprenderá sobre estas cosas. De todos modos, siempre ha sido demasiado rígida. Las justificaciones se acumulaban, entumeciendo cualquier instinto maternal que le quedara. Y entonces llegó la noche. Era pasada la medianoche cuando Claudia se despertó al sonido de la puerta de su habitación chirriando al abrirse. Su cuarto estaba oscuro, pero el tenue resplandor del pasillo le permitió distinguir una figura sombreada en la puerta. Su madre. Mamá. La voz de Claudia era ronca, todavía medio dormida. Jenny entró, cerrando la puerta detrás de ella. Dijo suavemente, usando el apodo de la infancia que tenía para su hija. «Despierta, cariño». Claudia se incorporó, frotándose los ojos. Algo se sentía extraño. La voz de Jenny era rara, demasiado dulce, demasiado forzada. «¿Qué pasa?», preguntó. Jenny se sentó al borde de la cama, apartando el cabello de Claudia. «Quería hablar contigo de algo». El estómago de Claudia se tensó. «¿Ahora?». Jenny asintió. «Ya tienes 18 años, cariño. Una mujer». Claudia parpadeó. «Está bien», Jenny exhaló temblorosamente. «Hay cosas sobre la adultez. Cosas que nunca realmente llegué a enseñarte». Claudia frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Antes de que Jenny pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo con un chirrido. Máximo, luego Sebastián, luego Walter. Los tres hombres entraron en la habitación. Sus ojos brillaban con algo oscuro y retorcido. La respiración de Claudia se detuvo. «¿Mamá?». Su voz era aguda ahora, en plena alerta. Jenny extendió la mano para tocar la suya. «Babu, no tengas miedo. Te divertirás esta noche». Claudia se quedó helada. «¿Qué?». Max se rió. «Tu mamá nos dio permiso». Y entonces se movieron, tres hombres adultos abalanzándose sobre ella a la vez. Claudia gritó. Se debatió, pateando salvajemente, pero ellos eran demasiado fuertes. Las manos le sujetaron las muñecas, inmovilizándola. Un coro nauseabundo de risas llenó el cuarto, y Jenny solo se quedó allí, mirando. Claudia luchó con fuerza. Mordió, arañó, retorció, pateó. Hizo lo que sea para quitárselos de encima. Pero el peso de sus cuerpos, el hedor a alcohol en su aliento, la forma en que se reían como si todo esto fuera una especie de broma, era asfixiante. Y entonces lo vio, el cuchillo. Un pequeño cuchillo de cocina olvidado en su mesita de noche. Lo había mencionado la otra noche después de escuchar ruidos afuera, pensando que podría haber sido un intruso. Sus dedos se movieron hacia él. La mano de Sebastián se cerró alrededor de su garganta. «Relájate, querida». Su mano se cerró alrededor del cuchillo y se lanzó. La hoja se hundió en el cuello de Sebastián, y el mundo estalló en caos. Sebastián gorgoteó. Sus ojos se agrandaron de sorpresa mientras la sangre brotaba de su garganta. Pero Claudia no se detuvo. Sacó el cuchillo y lo agitó salvajemente, cortando a los demás. Max retrocedió, gritando mientras la hoja le cortaba la mejilla. Walter tropezó,
Sus reflejos embotados por el alcohol eran demasiado lentos. Claudia siguió, una y otra vez, apuñalando, cortando, gritando. No pensaba, no dudaba. Cuando se detuvo, los 3 hombres yacían en el suelo, sus cuerpos convulsionando, ahogándose en su propia sangre. Su pecho subía y bajaba, sus manos pegajosas con calor. Luego se giró. Jenny todavía estaba sentada en la cama, su rostro pálido, su boca ligeramente abierta. Claudia la miraba. «Los dejaste», susurró. Los labios de Jenny temblaron. «Yo. Los dejaste». La voz de Claudia se elevó, temblando de furia. Los ojos de Jenny se llenaron de lágrimas. «Babu, estaba drogada. No estaba pensando. Mereces morir». La respiración de Jenny se detuvo. «No». Claudia se lanzó. El cuchillo se hundió en el estómago de Jenny y ella jadeó, aferrándose a la herida. Claudia lo sacó y apuñaló una y otra vez. Jenny se ahogó con sus propios sollozos. «Lo siento», gimió. «Lo siento mucho». Claudia no se detuvo hasta que el cuerpo de Jenny cayó inerte, sus ojos vidriosos mirando a la nada. Y luego, la rabia desapareció, y la realidad la golpeó de repente. Claudia retrocedió tambaleándose, el cuchillo resbalando de sus dedos. Miró la carnicería a su alrededor, los cuerpos, la sangre, el horror de lo que había hecho. Y entonces empezó a gritar. La habitación estaba en silencio excepto por la respiración entrecortada de Claudia. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre, un olor que nunca había encontrado tan fuerte antes. Cubrían sus manos, su ropa e incluso su cara. Miró el cuerpo de su madre, sus ojos sin vida mirando al techo, labios ligeramente abiertos como si estuvieran congelados en su última súplica de misericordia. Sus manos temblaban mientras retrocedía, tropezando con el cadáver de Walter. Jadeó, alejándose apresuradamente, sintiéndose débil. Su mente daba vueltas. La realidad de lo que había hecho estaba comenzando a asentarse. Estaban muertos, todos ellos. Max, Sebastián, Walter y su madre. Un solo momento de ira la había transformado en algo más, algo irreconocible. Había pasado años sintiéndose impotente, observando cómo su madre caía en la adicción, cómo hombres extraños iban y venían, cómo su propia vida se convertía en una reflexión tardía en el mundo de autodestrucción de Jenny. Y ahora, todo había terminado, pero el peso de sus acciones le aplastaba el pecho. Quería gritar, llorar, vomitar, pero nada salía. Sus dedos se flexionaban, todavía pegajosos de sangre. El cuchillo yacía en el suelo, brillando bajo la tenue luz. Todavía podía oír los ecos de sus gritos, la forma en que sus cuerpos se sacudían mientras apuñalaba, el sonido de la carne desgarrándose bajo la hoja. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo. Esto no era como se suponía que debían ir las cosas. Durante lo que parecieron horas, se quedó allí inmóvil. Su mente estaba en blanco, su alma vacía. Luego, el silencio se rompió, el sonido de sirenas a lo lejos. Alguien debió haber escuchado los gritos. La respiración de Claudia se detuvo. Su cabeza giró hacia la puerta. La realidad la golpeó. Tenía 2 opciones, correr o quedarse. Sus dedos se movieron de nuevo hacia el cuchillo. ¿Podría limpiarlo? ¿Podría hacer que pareciera un allanamiento? ¿Podría desaparecer en la noche, dejando atrás esta pesadilla? Número. Estaba cubierta de sangre. No había manera de ocultarlo. Pensó en su padre, en Bruce. Si él estuviera aquí, la habría protegido. Si él estuviera aquí, nada de esto habría pasado. Pero no estaba. Y ahora, tenía que enfrentar las consecuencias sola. Tragó el nudo en la garganta y se obligó a moverse. Sus piernas se sentían como plomo mientras se tambaleaba hacia la mesita de noche donde estaba su teléfono. Sus dedos tropezaron mientras marcaba 911. Su voz ronca cuando el operador respondió. «Los maté», susurró. Hubo una pausa al otro lado. «¿Puedes repetir eso?» Claudia cerró los ojos. «Los maté. Mi madre, sus novios, intentaron hacerme daño». Su voz se quebró. «Necesito ayuda». La voz del operador era calmada, profesional. «No cuelgue. Los oficiales están en camino». «¿Está herida?» Claudia se miró. Sangre por todas partes.
pero ninguna era suya. No. Está bien. Quédate donde estás. Colgó antes de que pudieran decir algo más. Luego ella esperó. Las sirenas se hicieron más fuertes, llenando la calle con luces rojas y azules. La puerta principal se abrió de golpe y los oficiales entraron con las armas desenfundadas. Claudia no se resistió. Se quedó en el suelo, su cuerpo entumecido, su mente desconectada. «Suelte el arma», ordenó un oficial. Ella levantó lentamente las manos. «Ya no la tengo». Un oficial agarró sus brazos, tirándolos detrás de su espalda mientras unas frías esposas de acero se cerraban alrededor de sus muñecas. Su cuerpo se sacudió cuando la levantaron hasta ponerla de pie. Su ropa empapada de sangre se pegaba a su piel. Una oficial la examinó rápidamente. «¿Está herida?» Claudia negó con la cabeza. «No». Los agentes pasaron junto a ella, sus botas chapoteando contra la alfombra empapada de sangre. Escuchó a alguien maldecir en voz baja. «Jesucristo». Otro agente murmuró. «Parece un maldito matadero». Los paramédicos llegaron poco después. Claudia permaneció quieta, con la cabeza baja mientras pronunciaban a cada víctima muerta en el lugar. Jenny, Maximum, Sebastian, Walter. Una bolsa para cadáveres para cada uno de ellos. Los oficiales llevaron a Claudia afuera, empujándola al asiento trasero de un coche patrulla. El asiento de cuero frío se apretaba contra su piel desnuda, donde su camisa estaba rota. Mientras la puerta se cerraba de golpe, alcanzó a ver a los vecinos reunidos afuera. Sus rostros estaban llenos de horror y curiosidad. La señora Hendricks, la anciana del lado, se agarró la bata con fuerza. El señor Evans, quien una vez ayudó a reparar su cerca, negó con la cabeza incrédulo. Había vivido en este vecindario toda su vida, y ahora nunca volvería a poner un pie en él. Los medios estallaron. Adolescente asesina a su madre y a 3 hombres en una macabra masacre. ¿Fue defensa propia o asesinato a sangre fría? La acusación pintó a Claudia como una bomba de tiempo, una chica que finalmente estalló después de años de resentimiento hacia su madre. Argumentaron que había planeado los asesinatos, que podría haber huido, que no tenía que matarlos a todos. La defensa contó una historia diferente. Claudia era una víctima. Una chica que había sido traicionada de la peor manera posible por la única persona que se suponía debía protegerla. Su abogado detalló años de negligencia, de la adicción descontrolada de Jenny, del abuso que había estado gestándose bajo la superficie, y luego, la noche final. Reprodujeron la llamada al 911. El jurado escuchó la voz quebrada de Claudia confesando su crimen, no como una asesina, sino como una chica destrozada que había luchado por su vida. Los psicólogos testificaron sobre el trauma, sobre cómo reacciona el cerebro bajo una tensión extrema. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, la sala del tribunal estaba en silencio. El juez miró a Claudia, luego al portavoz del jurado. El veredicto: homicidio involuntario, no asesinato. El juez la sentenció a 10 años en un centro de detención juvenil, con la posibilidad de libertad condicional, después de 5. Algunos lo llamaron una sentencia leve. Otros lo llamaron justicia. Claudia no lo llamó nada. La prisión no era fácil, pero era mejor que su hogar. Por primera vez en su vida, tenía una rutina. Tenía estructura. Se mantenía al margen. Evitaba problemas. Hacía lo que le decían. Por la noche, soñaba con su padre. A veces, también soñaba con su madre. En esos sueños, Jenny no era un monstruo. Solo era mamá. Como era antes de las drogas, antes de los hombres, antes de que todo saliera mal. Y cada vez Claudia se despertaba con lágrimas en los ojos. Pasaron años. Le concedieron la libertad condicional a los 23 años. Cuando Claudia salió por las puertas de la prisión, el mundo se sintió extraño. El cielo se extendía interminablemente sobre ella. Un tono de azul que casi había olvidado. El sol era demasiado brillante, el aire demasiado fresco. Los simples sonidos del tráfico, los pájaros y la risa distante se sentían como ruido invadiendo su silencio. Había pasado 5 años en confinamiento. 5 años donde el tiempo se detuvo dentro de las frías paredes del centro de detención juvenil.
mientras el mundo afuera seguía avanzando. La ropa que llevaba puesta fue proporcionada por una caridad de la prisión, un simple par de jeans y una camiseta que no le quedaban bien. No tenía un hogar al que regresar, ni familia, ni nadie esperándola. Su madre se había ido. Su padre había desaparecido mucho antes de eso. Estaba sola. La trabajadora social de la prisión había intentado ayudar, organizando un hogar de transición donde pudiera quedarse hasta que se estabilizara. Pero Claudia sabía mejor que creer en comienzos frescos. La sociedad tenía una memoria larga. Ella no era simplemente una ex convicta obteniendo una segunda oportunidad. Ella era la chica que había asesinado a su madre y a 3 hombres. El mundo conocía su historia. Había sido sensacionalizada, disecada, debatida. Cada artículo de noticias, cada programa de entrevistas, cada documental la había retratado como algo diferente. Algunos la veían como un monstruo, otros como una víctima trágica, otros como una advertencia, pero nadie la veía por quien realmente era. Durante los primeros meses después de su liberación, Claudia apenas hablaba con nadie. El centro de reinserción le proporcionaba una cama, pero no borraba las pesadillas. Cada noche todavía veía sus caras. Max, Sebastián, Walter, riendo, borrachos, drogados, con sus ojos oscuros de un hambre retorcida. Luego vinieron los gritos, la sangre, el cuchillo en sus manos, y lo peor de todo, Jenny. No la madre que había matado, sino la madre que había amado alguna vez. La madre que solía trenzar su cabello, que solía arroparla por las noches, que solía decirle que era su pequeño ángel. Esa madre ya no estaba, pero a veces, en sus sueños, todavía aparecía. Claudia se despertaba temblando, empapada en sudor, con los dedos aferrando las sábanas como si aún estuviera sujetando el cuchillo. Se decía a sí misma que el fantasma de Jenny no era real, pero la culpa sí lo era. Había matado a su propia madre. No importaba cuán justificado fuera, no importaba cuánto la hubiera traicionado Jenny. Esa verdad nunca podría borrarse. Encontrar trabajo era casi imposible. A pesar de haber cumplido su tiempo, la gente susurraba cuando la reconocían. Los empleadores veían su nombre y negaban con la cabeza. No era adecuada para este puesto. Estamos buscando a alguien con un perfil diferente. Te llamaremos. Nunca lo hicieron. Ella intentó cambiar su nombre, pero no importó. Alguien siempre reconocía su rostro. Internet nunca olvida. Y la gente tampoco. Era esa chica, la que había hecho lo impensable. Después de meses de rechazo, aceptó el único trabajo que pudo encontrar, limpiando turnos nocturnos en una cafetería local. No era mucho, pero pagaba lo suficiente para una habitación de motel barato cuando finalmente le permitieron salir de la casa de reinserción. Algunos días no comía nada más que fideos instantáneos. Algunos días se preguntaba si realmente había escapado de su prisión. A pesar de todo, Claudia trató de reconstruirse. Comenzó terapia, aunque era difícil hablar sobre el pasado. Su terapeuta, una mujer mayor llamada Dra. Monroe, era paciente. Nunca presionaba demasiado. Claudia apenas habló durante las primeras sesiones. Luego, un día, se derrumbó. Lloró hasta que no pudo respirar, sollozando todo. El dolor, la rabia, la traición, la soledad. La doctora Monroe simplemente escuchó. Y por primera vez, alguien no la miró con juicio. Alguien vio a la chica rota bajo los titulares. Las sesiones se convirtieron en un salvavidas. Aprendió sobre el trauma, sobre cómo reacciona el cerebro bajo circunstancias extremas. Aprendió sobre la culpa del sobreviviente, sobre el perdón a uno mismo, aunque no estaba segura de que alguna vez realmente se perdonaría a sí misma. Pero lo estaba intentando, y eso tenía que significar algo. Pasaron años. Claudia se mudó a una nueva ciudad, una donde menos gente conocía su nombre. Ahorró lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento, solo una habitación con un colchón en el suelo. Pero era suyo. Encontró trabajo en un refugio para mujeres maltratadas. Al principio, estaban dudosos en contratarla. Conocemos tu historia. El gerente había dicho. Claudia se había preparado para el rechazo, pero entonces la mujer la miró con algo inesperado. Comprensión. Hemos tenido mujeres que han sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no puede imaginar, continuó.
Eres una de ellas. Tal vez puedas ayudar a otros a sobrevivir también. Por primera vez en su vida, Claudia sintió que tenía un propósito. Empezó a trabajar con mujeres que habían escapado de hogares abusivos, mujeres que habían pasado por su propio infierno. Escuchaba sus historias y, en su dolor, veía reflejos de sí misma. Algunos días eran difíciles. Algunas noches todavía se despertaba gritando. Pero ya no era la chica asustada y rota que una vez había estado en aquella habitación empapada de sangre. Era más que lo que le había sucedido, más que lo que había hecho. En el aniversario de esa noche, Claudia se sentó sola en su apartamento, mirando un papel en blanco. Luego empezó a escribir. Mamá, no sé por qué estoy haciendo esto. No estás aquí. Nunca leerás esto. Pero tengo cosas que necesito decir. Te extraño. Extraño a la madre que solías ser. Te odio por lo que te convertiste. Te odio por lo que me hiciste. Pero me odio más a mí misma por lo que te hice a ti. A veces me pregunto, si nunca hubieras perdido a papá, ¿habrían sido las cosas diferentes? ¿Habrías seguido siendo la madre que amaba? ¿Habríamos sido felices? Nunca lo sabré. Espero que, donde quiera que estés, hayas encontrado paz. Espero que vuelvas a ser la persona que solías ser. Espero que sepas que, incluso después de todo, todavía te quería. Y espero que algún día pueda perdonarme. Dobló la carta, la colocó en un sobre y la guardó en una caja con sus pocas pertenencias. Nunca la enviaría, pero de alguna manera escribirla se sintió como un paso adelante. Pero Claudia sabía que nunca escaparía completamente de su pasado. Siempre llevaría las cicatrices, los recuerdos, las pesadillas. Pero todavía estaba aquí. Todavía respiraba. Y por primera vez en su vida, estaba en control. Quizás nunca podría lavar la sangre de sus manos, pero ahora podía elegir qué hacer con ellas. Y esa elección, por pequeña que fuera, era suficiente para seguir adelante.